Hola, hola, ¿cómo están? Les voy a explicar de qué se trata la guía 5 de química, ¿ya? Esta guía se titula Concentración molar, ¿ya? Estamos en la unidad 1 todavía, y el objetivo es explicar por medio de modelos y la experimentación las propiedades de las soluciones en ejemplos cercanos, ¿ya? En la guía anterior habíamos hecho un análisis de las concentraciones de una jalea, de dos jaleas, ¿verdad? Ahora solamente vamos a ir a la concentración molar llamada molaridad. Recuerden esa M mayúscula, ¿ya? Entonces solamente vamos a calcular concentraciones molares, ¿ya? Que es lo mismo que la molaridad. Y aquí podemos ver que la molaridad son moles de soluto dividido en litro de solución o de disolución, que es lo mismo. Y les doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando te dicen ya que la glucosa tiene una concentración 1,46 molar, lo que te está diciendo este valor es que la solución de glucosa contiene 1,46 moles de soluto, es decir, de glucosa, en un litro de disolución. ¿Ya? Entonces, un litro de disolución de glucosa contiene 1,46 moles de glucosa. ¿Ya? Ahora vamos viendo otros ejemplos. ¿Ya? A veces no trabajamos con litros. Si yo les doy un ejemplo o un ejercicio propuesto y ese volumen es menor a un litro, ustedes deben transformar ese volumen a litro siempre. Por ejemplo, una disolución de 500 ml que contenga 0,73 moles de glucosa también tiene una concentración de 1,46 molar. La diferencia en este ejemplo es el volumen. Aquí el volumen ya no es un litro, son 500 ml. Veamos cómo se realiza. Recuerden siempre que un litro corresponde a 1000 ml. Por lo tanto, acá debemos hacer la conversión de volúmenes en litros, es decir, de ml a litro, dividiendo siempre por 1000. Entonces, si yo tengo 500 ml, lo divido en 1000 y ahí lo transformo en litro. Y serían 0,5 litros. Y ahora podemos reemplazar en la ecuación los moles que me señalaron aquí arriba, lo divido en el volumen en litros. Y ahí obtengo la molaridad, que si se fijan es la misma que el ejemplo anterior, ¿ya? Pero con un volumen de 0,5 litros. Entonces siempre importante, el volumen aquí abajo debe ir en litros. ¿Qué otra dificultad ustedes pueden encontrar a la hora de desarrollar un ejercicio? Dice acá, entonces el otro punto a esclarecer es cómo calculamos los moles de una sustancia para incluir ese dato en la fórmula. ¿Qué tal si en el ejercicio yo no les doy los moles, sino que les doy los gramos, es decir, la masa del soluto? Por ejemplo, aquí dice, ¿cuál es la molaridad de una disolución de 2 litros que contiene 348 gramos de cloruro de sodio como soluto? En ese caso, veamos los datos que me dan. Me dan la masa de soluto, que son 348 gramos, y me dan el volumen de disolución, 2 litros. Ya no me preocupo del volumen porque ya me dan ese dato en litro. Lo que debo preocuparme ahora es de el soluto. Solamente me dan el dato en masa, no en moles. Entonces primero debo yo calcular los moles. Para calcular los moles debo yo conocer la masa molar, ¿ya? La masa molar entonces nos indica en la tabla periódica. Por ejemplo, si yo voy a la tabla periódica, busco primero el átomo de sodio, el elemento sodio, y va a tener un valor. En el caso del sodio es 23,23 gramos mol, esa es su masa atómica. Y como yo veo que el cloruro de sodio contiene solamente un átomo de sodio, yo lo multiplico por 1, ¿ya? Y me da el mismo valor, 23,23 gramos mol. Ahora voy al cloro. Como es un solo átomo de cloro, escribo 1 y lo multiplico por su valor de masa atómica que aparece en la tabla periódica. Y es 35 gramos mol. Luego eso yo lo sumo y obtengo la masa molar del cloruro de sodio. Entonces ahora para calcular el mol, yo sigo esta fórmula. Mol eh, lo simbolizo así. N igual a masa en gramos dividido su masa molar, donde N es la cantidad de sustancia medida en mol, M es la masa en gramos y masa molar se mide en gramos mol, ya es este valor de aquí. Ahora yo reemplazo nada más. Vamos a bajar la página. Reemplazo los gramos, que eran 348 gramos en el enunciado, y lo divido por su masa molar, 58 gramos mol. Se van los gramos y me queda mol. Y me queda un valor de 6 mol.
A ello ya transformé los gramos de cloruro de sodio en moles, 6 moles, y ahora puedo reemplazar en la fórmula de molaridad, donde 6 moles los divido en 2 litros de solución y obtengo la molaridad de 3 molar. ¿Ya? Otra dificultad que usted puede encontrarse es que haya que ocupar la densidad, es decir, que la disolución no lo den en litros, lo den en masa, en gramos. Por eso yo uso esta fórmula, ¿ya? Masa dividido volumen es la densidad. Por ejemplo, ¿cuál es la molaridad de una solución de 3,25 moles de cloruro de sodio en 1500 gramos de disolución? Yo podría reemplazar la fórmula de molaridad, ya tengo los moles y también tengo la disolución, pero la disolución no está en litros, está en gramos. Entonces me dan este otro dato. La densidad de la disolución es 2,16 gramos por ml. Por lo tanto, primero debemos transformar la masa de la disolución en volumen. Ya seguimos la fórmula de densidad, que era densidad igual masa partido volumen. Reemplazo aquí los datos. Esta era la densidad que me daban. Está aquí. La reemplazo acá. Igual a los gramos, es decir, la masa, dividido el volumen. Yo despejo esta ecuación, ¿cierto? Como el volumen es lo que yo quiero saber, y está dividiendo, lo paso acá multiplicando. Me va a quedar después este valor dividido este. Aquí está. Así se cambió. Ustedes ya deben manejar cómo se despejan las fórmulas, si no lo podemos ver en la clase en vivo. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a 1500 gramos dividido 2,16 gramos en ml. ¿Ya? Y ahora yo divido este valor y me obtengo el volumen en ml. ¿Ya? Entonces yo ya tengo los moles y el volumen, pero sin embargo el volumen sigue estando en ml. Ahora lo transformo a litro. Con la misma técnica que hicimos anterior, lo divido en 1000 y obtengo el valor en litro. Ahora lo reemplazo en la fórmula de molaridad. Moles dividido litros, obtengo la molaridad. Ya, les di 3 casos de distintas dificultades que ustedes pueden encontrar a la hora de hacer ejercicios. El primer caso entonces correspondía cuando ustedes deben transformar el volumen de ml a litros. El segundo caso, cuando ustedes deben calcular los moles, no se los dan en el enunciado, deben ustedes calcularlos. Y el tercer caso es cuando ustedes deben transformar la disolución de gramos a litros, ¿ya? Primero ml y después a litros, ocupando la densidad. Ustedes entonces en la guía deben leer las páginas de la 45 a la 50 y responder las preguntas que se señalan a continuación de la forma que se señalan en la guía. ¿Ya? Por ejemplo, la primera dice, ¿cuál es la concentración molar de una disolución acuosa de 100 ml, ya me dan el volumen, que lo debo pasar a litro, con 3 gramos de cloruro de calcio? A mí aquí ya no me dan los moles, me dan los gramos. Por lo tanto, yo lo transformo a moles y aquí ya tengo la masa molar. Yo ya se las doy. Entonces ustedes solamente deben dividir estos 3 gramos en esa masa molar y obtienen los moles. Estos ml lo deben pasar a litro. Y ahí ya tienen los dos datos para calcular la molaridad. El segundo caso dice determina la concentración molar de una disolución que fue preparada al mezclar 35 gramos de ácido sulfúrico con 200 gramos de agua. ¿Ya? Entonces, es la misma lógica. Deben calcular aquí entonces los moles de ácido sulfúrico dividiendo los 35 en su masa molar, que es 98 gramos mol. Y ahí ya tienen los moles. Y acá ya tienen los gramos de agua. Sin embargo, aquí dice, fíjense bien, esta solución se preparó mezclando 35 gramos de ácido sulfúrico, que es el soluto, con 200 gramos de agua. No me hablan nunca de disolución, solamente me hablan de soluto y solvente. Recuerden eso, cuando me hablan de soluto y solvente yo los tengo que sumar y así obtengo la solución en gramos. Por eso me da la densidad aquí de la disolución, para luego transformarla en litro. Primero en ml y luego en litro, como lo calculamos anteriormente en el ejemplo. Ahora igual, en la clase en vivo vamos a hacer un ejemplo de esto, con otros valores. Porque aquí ya están aplicando todo. Aquí ya tienen que
calcular ustedes los moles, tienen que transformar los gramos de la solución en volumen de solución, que me lo dará en ml, y luego en litro, para poder calcular la molaridad. Suena un poco enredado ahora, pero si ustedes van haciendo los ejercicios paso a paso, se van a dar cuenta que es toda una lógica. Es simple. Luego dice, calcula la concentración molar de 10 ml de una disolución, aquí ya me están dando el valor de la disolución, son 10 ml, que fue preparada con 5 gramos de hidróxido de sodio. Entonces yo identifico, me dan la solución, que son 10 ml, estos 10 ml lo debo pasar a litros dividiéndolo por 1000, y me dan el soluto, 5 gramos de hidróxido de sodio. Debo entonces calcular los moles, dividiendo gramos en su masa molar. Y luego reemplazo los datos en la fórmula. Ese es un ejercicio simple. Y finalmente calcula la masa de hidróxido de sodio necesaria para preparar 500 ml de disolución acuosa con una concentración molar de 5 molar. Yo acá reemplazo simplemente los datos en la fórmula y despejo. Ya no tengo que calcular molaridad, aquí ya la tengo. Lo que debo calcular es el dato de arriba, del numerador, que es la masa. La única dificultad es pasar esto a litro, nada más. Podemos hacer un ejercicio también en vivo. Bueno, lean la rúbrica, que es lo que se requiere, y cualquier duda que ustedes tengan me escriben, me comentan el video, o lo vemos en la clase en vivo. Que tengan un buen día. Chao.